Hola a todos, ¿cómo están hoy? Espero que llenos de alegría, energía y amor por la vida igual que yo. Últimamente mi mundo ha cambiado de una manera maravillosa. Porque sí, tengo una gran noticia, estoy embarazada. Cada mañana cuando despierto y veo la carita de Maya, luego coloco la mano sobre mi vientre, todavía me cuesta creer que dentro de mí crece una pequeña vida, el fruto del amor entre Ye y yo. Es una sensación mágica, dulce y tan poderosa que me emociona hasta las lágrimas. Pero la historia de hoy no trata solo de felicidad. Desde temprano Ye ha tenido actitudes que me han sorprendido y conmovido a la vez. ¿Será que ya lo sabe? ¿O tal vez está preparando algo especial para nosotros dos? ¿Tienen curiosidad? Entonces quédense conmigo y descubran qué sucederá. Hoy compartiremos un capítulo lleno de ternura, emociones y amor, donde cada latido, cada mirada cuenta una historia nueva. Porque a veces los comienzos más bellos llegan justo cuando menos los esperamos. Esta mañana, cuando los primeros rayos del sol se colaron por la ventana, me desperté con una sensación extraña en el cuerpo. Todo me pesaba los brazos, la cabeza, incluso el corazón. No tenía ganas de moverme, solo quería quedarme bajo las sábanas en silencio, dejando que los pensamientos me envolvieran. Quizás era por todo lo que hablamos anoche, Ye y yo, esa conversación que aún resonaba en mi mente. Anoche los dos nos sentamos largo rato a conversar sobre el futuro, sobre el bebé, sobre todo aquello para lo que aún no nos sentimos preparados. Su voz era suave, su mirada firme pero llena de cariño. Yo lo escuchaba intentando ordenar las emociones que se mezclaban dentro de mí. Todo está ocurriendo tan rápido. Y a veces me cuesta alcanzar el ritmo de lo que la vida me está dando. Al despertar todavía recordaba sus palabras: pase lo que pase, estaré contigo. Tan simples y sin embargo tan profundas. Para una mujer que está a punto de ser madre, esas palabras significan más que cualquier promesa. Me llenaron de calma, de fuerza y también de lágrimas contenidas. Me quedé un momento mirando por la ventana. El pequeño huerto frente a casa brillaba con el rocío de la mañana. Las hojas verdes se mecían suavemente al viento como si me invitaran a seguir adelante. No puedo quedarme aquí sin hacer nada, pensé. Aunque mi cuerpo seguía débil, sabía que debía levantarme. Por mí, por el bebé. Por nosotros. Respiré hondo y me incorporé despacio. Empecé a limpiar la casa, a cuidar las plantas, a ordenar las cosas como cada mañana. Y poco a poco, mientras el sol calentaba mi piel y el olor de la tierra fresca llenaba el aire, sentí que mi corazón volvía a encontrar su ritmo. A veces, la paz no llega huyendo, sino enfrentando con paciencia, con ternura, con fe en que todo saldrá bien. Y esta mañana, entre el murmullo del viento y el verde del jardín, elegí justamente eso: seguir adelante paso a paso con esperanza. La tarde caía lentamente y el sol se filtraba entre las hojas pintando el huerto con tonos dorados. Yo seguía agachada entre las hileras de verduras, quitando hierbas, removiendo la tierra húmeda con las manos. Aunque mi cuerpo seguía débil, estar en el jardín me ayudaba a despejar la mente, a sentirme viva. De repente una voz familiar rompió el silencio. ¿Por qué trabajas si estás cansada?, preguntó Ye caminando hacia mí con el ceño fruncido. Me giré y lo vi acercarse con el rostro aún cubierto de sudor, probablemente recién llegado del trabajo. Su mirada, mezcla de ternura y preocupación, me hizo sonreír. No pasa nada, le respondí suavemente. Hoy no tuve que ir a la cosecha, así que quise aprovechar para limpiar un poco el huerto. Él negó con la cabeza, sonriendo con ese gesto que siempre me desarma. Anda, entra a descansar. Déjame a mí, no te esfuerces más.
Intenté protestar, pero su tono fue tan firme y su mirada tan dulce que no pude negarme. Le entregué la azada y mientras él se inclinaba sobre la tierra, entré despacio a la casa. Desde la ventana lo observé trabajar su silueta recortada contra la luz del atardecer, el movimiento constante de sus manos, la serenidad con la que cuidaba cada rincón. Sentí un calor suave expandirse en el pecho. A veces la felicidad se esconde en cosas tan simples, alguien que te cuide sin que tengas que pedírselo. Al poco tiempo Ye entró a la casa limpiándose las manos y con una sonrisa tranquila. Se sentó a mi lado y mirándome con cariño dijo: Huyen, mañana te llevo al médico. Te he visto muy débil últimamente y deberíamos comprar algunas vitaminas también. Lo miré un poco sorprendida. ¿De verdad hace falta? Creo que solo estoy un poco cansada, dije intentando restarle importancia. Él tomó mi mano con suavidad, sus ojos llenos de firmeza y ternura. Sí, amor. No estás tan bien como dices. No podemos descuidarnos, sobre todo ahora que estás esperando un bebé. Mi corazón dio un pequeño vuelco al oírlo decir un bebé. Sus palabras fueron tan dulces, tan seguras, que por un momento me quedé en silencio. Asentí despacio y respondí con voz baja: Está bien, mañana iremos. Él sonrió acariciándome el hombro y el mundo pareció detenerse un instante. Afuera, el viento movía suavemente las hojas del jardín, trayendo el olor a tierra, a hogar, a amor. En ese momento entendí que sin importar los miedos o las dudas, mientras Ye estuviera a mi lado, todo estaría bien. Porque el verdadero refugio no siempre es un lugar, a veces es una persona. Esa tarde el cielo estaba despejado y el viento soplaba suave trayendo consigo el aroma cálido del sol. Yo iba sentada detrás de Ye en su moto con los brazos rodeándole la cintura. Avanzábamos despacio por la carretera familiar que conducía al pequeño centro médico donde habíamos decidido hacer la ecografía. El viento jugaba con mi cabello mientras mi corazón latía con una mezcla de emoción, felicidad y un leve temor difícil de describir. ¿Crees que se parecerá a ti o a mí?, le pregunté en voz baja, casi como un secreto. Él sonrió y respondió: No importa a quién se parezca, lo importante es que esté sano, amor. Sus palabras me llenaron de ternura. Apoyé la cabeza sobre su espalda y cerré los ojos dejándome llevar por el sonido del motor y el viento. Éramos solo dos compartiendo la misma ilusión, ver por primera vez a nuestro pequeño ángel. Al llegar al consultorio, estaba tranquilo bañado por la luz de la tarde. Entramos tomados de la mano, sonriendo con el corazón rebosante de felicidad y expectativa. ¿Vienen para una ecografía?, preguntó la doctora amablemente. Sí, doctora, respondí con la voz temblorosa. Bien, pase por aquí. Me recosté en la camilla con las manos frías y el corazón acelerado. Ye se quedó de pie a mi lado, observando atentamente, tan nervioso como yo. En ese instante, el mundo entero se redujo al sonido del aparato y al brillo tenue de la pantalla. Tragué saliva y pregunté apenas en un susurro: «Doctora, ¿entonces sí estoy embarazada?». La doctora permaneció en silencio unos segundos, moviendo el sensor, mirando la pantalla una y otra vez. Su expresión cambió. Finalmente suspiró y dijo con voz suave: «Lo siento, querida, pero no estás embarazada». Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Me quedé inmóvil mirando el techo blanco sin poder asimilarlo. «No, embarazada». Las palabras se repetían en mi mente, vacías y dolorosas. Giré la cabeza hacia Ye, él también estaba en shock, con la mirada perdida sin saber qué decir. El silencio en la habitación pesaba como una piedra. La doctora apagó el monitor y yo apreté los labios para no llorar. Ye colocó una mano sobre mi hombro, apretando suavemente. No dijo nada, pero ese gesto bastó. La habitación quedó en silencio después de las palabras de la doctora. Yo no podía creer lo que acababa de escuchar.
Su frase seguía repitiéndose en mi cabeza. No estás embarazada. Sentí un vacío en el pecho, el aire se me escapó, y casi sin pensarlo me incorporé en la camilla con la voz temblorosa. ¿Cómo que no, doctora?, pregunté conteniendo las lágrimas. Yo me hice una prueba y salieron 2 líneas. Además me siento rara. Me canso, tengo náuseas. El estómago me molesta cada vez que como. ¿Cómo puede ser que no esté embarazada? Mi voz se quebró. Ye a mi lado me tomó la mano con fuerza sin decir nada, pero con la misma sorpresa reflejada en sus ojos. La doctora me miró con calma y sonrió levemente intentando tranquilizarme. No te preocupes, querida, dijo con tono suave. Esos síntomas que describes también pueden deberse a otras causas. Tal vez tengas una indigestión gases o un pequeño desequilibrio hormonal. No siempre son señales de embarazo. Me quedé mirándola aún confundida. Ella continuó con la voz paciente de quien ha dicho esto muchas veces. ¿Cuántas veces te hiciste la prueba de embarazo? Solo una vez, doctora, respondí bajito. Salieron 2 líneas y me emocioné tanto que no volví a repetirla. Asintió lentamente. Entonces puede que el test haya fallado, explicó. A veces las pruebas caseras pueden dar falsos positivos si están defectuosas o si no se hacen correctamente. También influye si la orina está demasiado diluida o si se hace la prueba muy pronto. No es algo tan raro, no te sientas mal por eso. Si quieres estar completamente segura, podemos hacer un análisis de sangre dentro de unos días. Me quedé callada. Sentía como una mezcla de vergüenza y tristeza me subía por la garganta. Todo lo que había imaginado, las risas, la ilusión, la vida que creí que crecía dentro de mí, se desvanecía en un instante. Las lágrimas me nublaron la vista. Ye apretó mi mano con más fuerza. Su voz fue baja pero llena de ternura. No te preocupes, amor. Haremos lo que la doctora diga. Si esta vez no fue, ya llegará el momento. Cuando sea el tiempo correcto, nuestro bebé vendrá. Lo miré. En sus ojos no había reproche, solo cariño y esperanza. Y en ese momento entendí que aunque el sueño se había deshecho, no estaba sola. La doctora me dio una hoja con recomendaciones y sonrió de nuevo antes de despedirse. Al salir del consultorio, el sol de la tarde nos envolvió en un resplandor dorado. Caminamos en silencio de la mano. El viento era tibio, pero dentro de mí seguía soplando una brisa fría de tristeza y alivio. Tal vez pensé, la vida simplemente me está enseñando a esperar. Y mientras tenga a Ye a mi lado, podré hacerlo. Con paciencia, con fe y con amor. La puerta del consultorio se cerró detrás de nosotros. Y en ese instante sentí que el mundo entero se había quedado en silencio. El viento de la tarde soplaba suave, pero no era suficiente para disipar el peso que llevaba en el pecho. Ye y yo nos quedamos parados frente al edificio sin decir palabra. Lo miré, sus ojos, normalmente llenos de calidez, estaban ahora cubiertos por una tristeza profunda, silenciosa. No sé quién dio el primer paso, solo sé que un segundo después él me rodeó con los brazos. Me abrazó fuerte, como si ese gesto pudiera borrar todo el dolor. Y por un momento lo hizo. No hubo palabras ni lágrimas, solo el calor de su cuerpo junto al mío, el latido de su corazón y la sensación de que ese abrazo era lo único que mantenía en pie a los dos. Cuando finalmente nos separamos, la tarde ya estaba cayendo. Subimos a la moto y emprendimos el camino de regreso. El motor rugía suavemente, el viento golpeaba nuestro rostro, pero ninguno hablaba. Yo quería decir algo, tal vez un "lo siento" o un "ya llegará nuestro momento", pero al ver su espalda recta y su mirada fija en el camino, no pude. Sabía que estaba triste. Lo conozco demasiado bien. Aunque no lo diga, aunque sonría, hay cosas que solo se entienden con el corazón. Ye siempre ha sido fuerte, siempre el primero en consolarme, en decirme que todo irá bien. Pero hoy en su silencio sentí que esa fuerza también se quebraba un poco. Sé cuánto ama a Maya.
La trata como a su propia hija, le enseña, juega con ella, la cuida con una ternura infinita. Pero también sé que en algún rincón de su alma guarda el anhelo de escuchar algún día la voz de un hijo suyo llamándolo papá. Ese deseo tan simple y tan humano es algo que siempre he visto brillar en sus ojos, aunque nunca lo diga. El aire olía a tierra y a pasto fresco. Apoyé la cabeza en su espalda y lo abracé con fuerza, queriendo decirle sin palabras que lo entendía, que estábamos juntos en esto. Él no habló, pero su mano buscó la mía y la apretó con suavidad. Ese gesto bastó. El resto del camino lo hicimos en silencio, pero era un silencio distinto, lleno de entendimiento, de promesas que no necesitaban pronunciarse. Y en medio de esa tristeza compartida sentí una certeza tranquila: pase lo que pase, no estamos solos. Cuando llegamos al pequeño camino que lleva a casa, el sol ya se escondía por completo. El cielo estaba teñido de naranja y nuestras sombras se alargaban sobre el suelo. Lo miré con el corazón apretado pero sereno y pensé, a veces la felicidad no está en tenerlo todo, sino en tener a alguien que no suelta tu mano, incluso cuando el corazón duele. Ta mới đồng ý chấp nhận ly hôn. Thì như vậy anh Huyền và Đệ mới chính thức được đến với nhau. Chào mừng trở lại với kênh của tôi. Thì sau nhiều năm tháng mà anh Đệ đã bị người vợ cũ bỏ rơi, đi theo tiếng gọi của đồng tiền, và người vợ cũ đấy đã đi theo người đàn ông khác và bỏ rơi anh Đệ sau bao nhiêu năm. Tuy nhiên, sau những tháng ngày vất vả, người vợ của anh Đệ biết rằng anh Đệ đã trở về quê hương và đã có một người mới. Thì mụ ta đã ra một yêu cầu rất là vô lý dành cho anh Đệ. Mụ ta muốn rằng anh Đệ phải chia một nửa tài sản cho mình thì mụ ta mới chấp nhận ly hôn. Bởi vì chấp nhận ly hôn thì anh Đệ mới chính thức đến được với Huyền. Thì họ thật sự yêu thương nhau, họ muốn đến với nhau thì phải có kết hôn. Tuy nhiên bây giờ họ đang sống trong ngôi nhà cũ của anh Đệ, và hiện tại thì cuộc sống vẫn chưa ổn định. Thì vợ cũ quay về và muốn anh Đệ bán ngôi nhà này và chia đôi tài sản với cô ta, thì cô ta mới đồng ý ly hôn. Sau đó thì Huyền đã suy nghĩ và nói với anh Đệ rằng bây giờ họ sẽ trở về ngôi nhà cũ của Huyền với chồng cũ, vì người chồng cũ đã đi tù.
và tạm thời họ có thể cùng nhau sinh sống tại ngôi nhà cũ của Huyền, và sau này họ có thể bán ngôi nhà này đi để hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ cũ của anh Đệ. Vậy những diễn biến diễn ra tiếp theo như thế nào, hãy cùng đón xem nhé.